Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Nosotras somos el equipo número 3 y vamos a hablar acerca de equidad externa y competitividad. Mi nombre es Carmen Carolina Mendoza Alcaraz y pues comencemos. Antes que nada, hay que partir del hecho de que en la actualidad, dentro del mercado laboral, existe una muy fuerte competencia entre las empresas. No solo por brindar el mejor producto o servicio o atraer a la mayor cantidad de clientes, sino también por atraer al mejor talento humano, es decir, al mejor personal. Y esto lo hacen a través de la equidad externa. Sabiendo esto, podemos pasar a definir qué es la equidad externa o competitividad. En palabras sencillas, se entiende como el conjunto de relaciones que se da entre las diversas empresas que participan dentro del mercado laboral. Obviamente compiten en el ámbito salarial. Esto quiere decir ver quién ofrece los mejores sueldos, salarios, prestaciones y compensaciones. Obviamente no es sencillo saber cuánto está ofreciendo la competencia, por eso es que más adelante evaluaremos el uso de la encuesta salarial, la cual nos sirve para esto. Pero primero empecemos por los objetivos principales de la equidad externa. ¿Cuáles son? Son dos. El primero es igualar y el segundo es superar a la competencia. Cuando hablamos de igualar, quiere decir que nosotros estamos inferior a nuestra competencia, entonces lo que buscamos es pues igualarlos, estar al nivel. Pero cuando hablamos de superar, probablemente podemos estar o inferior o a la par, pero nosotros queremos alcanzarlos. Entonces, esos son los objetivos principales de la equidad externa. Esto a su vez implica pues varias cosas, como conocer nuestros sueldos en el mercado, es ver qué tan buenos son, qué tan atractivos se muestran, ver nuestra posición en cuanto a la competencia, evaluar pues la satisfacción de nuestro personal ante la remuneración que se les está brindando, así como también pues hacer encuestas salariales. Sabiendo esto, les voy a dar un ejemplo para que les quede un poquito más claro, ¿ok? Hay que pensar que dentro del mercado laboral existen dos empresas, las cuales son competencia directa. Obviamente, para que se dé la competencia directa, pues tienen que ser empresas que se dediquen al mismo giro o vayan directo al sector, es decir, el mismo sector. Estas empresas pues deben de buscar también la misma vacante para que también sea una competencia directa. Pero aquí lo que va a cambiar es ver cuánto ofrece cada empresa. Hay que pensar en empresa A y empresa B. Si queremos darle un nombre, podemos pensar, por ejemplo, Pepsi, Coca-Cola, Cinépolis, Cinemex, Bimbo, Marinela, o sea, empresas que estén realmente ligadas en su competencia. Hay que pensar que, no sé, la empresa A y la empresa B están solicitando un auxiliar contable. Las dos ocupan la misma vacante, pero la diferencia es lo que le ofrecen al talento humano. Tal vez la empresa A ofrezca 7,000 pesos más todas las prestaciones y quizá la empresa B ofrezca 6,000 pero menos prestaciones. Entonces se está viendo muy afectada por la A. Si la empresa B quiere igualarse, tiene que subir el salario al mismo nivel y aparte las prestaciones y ahí lo alcanza. Pero si todavía quiere no solo igualarla, sino superarla, podría subir el salario a un poco más alto y así logra superar la competencia y esto es casi seguro que va a atraer al mejor talento humano. Sabiendo esto, espero que les haya quedado un poco más claro la definición, los objetivos. Ahora podemos pasar a la importancia. ¿Cuál es la importancia de la equidad externa o competitividad? Pues radica en lo siguiente, principalmente en mantener satisfecho a nuestro personal, es decir, que se sientan bien remunerados por lo que están brindándonos, por la prestación de sus servicios, porque teniendo un personal motivado vamos a tener resultados eficientes y eficaces y vamos a tener una alta productividad. También vamos a evitar la rotación de personal, lo cual es muy importante en las organizaciones. Una empresa que no tiene rotación de personal va a ser una empresa que le va a ir muy bien, porque las empresas gastan muchísimo dinero en estar capacitando constantemente nuevo personal y perderlo. Entonces, alguien que está fijo y que es honesto y fiel a la empresa es de mucho valor para la misma. También la importancia radica en la ventaja competitiva que nos genera el tener buenos sueldos y salarios.
Es lo que pasa, por ejemplo, con Google. Todos sabemos que trabajar ahí pues es la verdad muy bueno y todos tenemos como las ganas de trabajar ahí o por lo menos la curiosidad, porque bien se sabe que es una empresa que remunera muy bien a los empleados. Entonces, teniendo este posicionamiento o este plus, pues nos hace entrar con una ventaja competitiva muy importante en el mercado laboral. Otra importancia, pero no menos importante, es el poder adquisitivo. Las personas con sus sueldos y salarios pues obviamente van a generar economía buena en un país porque tienen que pagar servicios, comprar alimentos y por qué no también ver por el ahorro. Sabiendo esto podemos pasar ahora sí a ver qué es la encuesta salarial y sus elementos. Para empezar, la encuesta salarial, en palabras sencillas, es una herramienta o un instrumento que nos ayuda a evaluar pues información de la competencia, nos ayuda a recopilar datos, información, para así tomar decisiones en el ámbito salarial. Obviamente no es tan sencillo como parece, tiene su grado de complejidad porque es información confidencial y no es tan sencillo encontrarla. Para esto existen 3 formas de adquirirla. Puede ser aplicada por la misma área de recursos humanos de la empresa. También existen empresas que se dedican a la aplicación de estos cuestionarios, ellos evalúan y después muestran los resultados a la empresa. O por último, bajo la formación de un comité, la cual se forma con varios representantes de las diversas empresas participantes. Sabiendo esto, podemos pasar a definir cuáles son los elementos de la encuesta salarial. ¿Okay? Primero que nada es la constitución del comité. Eso se los vamos a explicar más adelante, mis compañeras y yo. Ahorita los voy a mencionar muy brevemente. La siguiente es definición de objetivos, definición de la empresa a la que se dirige, el sector, determinar el tipo de puesto, el método que se va a utilizar, la construcción de los cuestionarios, así como establecer los medios por los cuales se va a adquirir la información. Obviamente todo esto pues debe de ser muy específico porque para adquirir los resultados que deseamos tenemos que ser precisos, no puede ser general. Un ejemplo podría ser que si nosotros queremos saber cuánto ganan los gerentes, por decir, de una empresa, pues tenemos que entrevistar a varios gerentes de diversas empresas de la competencia. No podemos entrevistar o encuestar a un gerente y a un auxiliar contable porque obviamente los sueldos no son los mismos y no se comparan y la información no nos va a revelar absolutamente nada que nos pueda ayudar a nosotros como competencia. Ahora vamos a pasar a definir cada uno de estos elementos. Yo voy a empezar con el del comité. Y bueno, primero que nada, un comité es como una asociación. Se va a formar un grupo con los representantes de cada empresa y estos deberán de ser responsables y deben de ser unos buenos conocedores de la empresa a la que representan, ¿ok? Este comité no tiene límite, pueden participar las empresas que sean, pero tampoco debe ser tan extenso, debe ser promedio a reducido. El comité también pues va a definir qué es lo que se quiere evaluar, como bien vimos, establecer qué se va a evaluar, cómo se va a evaluar y de dónde se va a evaluar, es decir, la información. Ya cuando se tengan los resultados, el comité será el responsable de interpretarlos y pues de compartirlos. Por mi parte, sería todo. Espero que les haya quedado claro. Si no, cualquier duda, con gusto en los comentarios podemos resolverla. A continuación, mis compañeras les seguirán explicando cada uno de estos elementos de la encuesta salarial y posteriormente ver cómo es que podemos representar los resultados a través de la curva salarial. A mí me tocará explicarles lo que es la definición de los objetivos. Una vez ya conformado el comité respectivo, se deberá continuar con la fijación de los objetivos, para lo cual se tomará en cuenta a las empresas participantes. En la determinación de los objetivos se considerará qué se pretende buscar y en dónde, para qué se realiza la encuesta, ya que es necesario dejar en claro hacia dónde se conducirá el estudio, para qué se efectuará y cuáles serán las implicaciones, para lo cual determinará y justifica las decisiones que se tomarán. Otro punto, la determinación del segmento de mercado en donde se aplica la encuesta. Y esto nos dice que ya una vez definidos los objetivos, se refiere al ámbito geográfico, el alcance que tendrá la encuesta, el mercado en el que se quiere comparar lo que es la encuesta, ya sea
local, regional, mercado general, financiero, industrial y de servicios, entre otros más. Por lo general, la encuesta se clasifica en 4 categorías. La primera nos dice que es la encuesta de puestos representativos. Tiene una clara intención en la formulación de hipótesis respecto a una parte de la tendencia de la compensación. Esta encuesta es muy rígida en su estructura, pero tiene una amplitud suficiente para abarcar una extensa variedad de puestos o problemas, o en cualquier caso podrían ser ambas. Y esta se realiza de forma periódica, anual, semestral, etc. En la segunda categoría tenemos la encuesta de ramo o giro. En este caso, el análisis se orienta a estudiar los problemas, condiciones y tendencias de una actividad concreta, donde los puestos, niveles, organizaciones, los niveles organizacionales y procesos de operación son muy similares entre sí. Por ejemplo, las encuestas de la industria hotelera, ya puedes comparar hoteles, ya sea como el Holiday Inn, con el Horizon y otros 3, 4 para que tenga mayor amplitud, o en el sector bancario financiero y de industrias químicas, entre muchas otras. En la tercera categoría tenemos las encuestas regionales. Por la concentración de actividad industrial en algunas regiones, son necesarias las encuestas de sueldos independientemente del giro y tamaño de la empresa. Esto obedece a la mano de obra disponible, es limitada y existe una gran competencia en una ciudad, lo cual a menudo provoca un incremento artificial en los casos de sueldos, así como esta herramienta que tiene una visión clara de los fenómenos a estudiar. Esto quiere decir que en los casos de las industrias, muchos empleados por lo regular se van a donde les ofrecen más beneficios en sueldo. Entonces ya a esto se derivan las encuestas para saber cuál puede ser más competitiva. Y por último, la cuarta categoría, que nos dice encuestas con propósitos especiales, la cual nos dice que por lo general en dichos estudios se hacen preguntas sobre aspectos particulares o problemas de compensación en un área o puestos específicos. Estos juegan un papel menos importante en la toma de decisiones de las políticas generales, ya que son problemas a resolver que tienen un enfoque específico. Por ejemplo, las encuestas de salarios para vendedores de detalle, corredores comisionistas de bienes raíces, entre otros. Decisión y elección del tipo de empresa. Esto quiere decir que entre más empresas participen en la encuesta salarial, mayor será la confiabilidad de la información. Esto es que entre tanto es más representativa. Sin embargo, se deberá tener mucho cuidado en elegir el tipo de organizaciones donde se pretenda realizar la encuesta salarial, pues deberá contar con características similares a la nuestra, ya sea su tamaño, giro, el tipo de políticas salariales que se establecen, los trabajadores con los mismos conocimientos y habilidades y la ubicación geográfica. Y respectivo al tamaño, en el mismo tamaño, tenemos que todas las organizaciones son diferentes y más cuando influye el tamaño de la misma. Sin duda, la distinción radica en el tipo de administración y el control que se lleve. Las especificaciones y perfil del puesto son distintos y la información de realizar las tareas cambia. Por tanto, las remuneraciones también. En el giro de la empresa, pues elegir una empresa con la misma actividad económica facilitaría la aplicación de la encuesta, ya que esto contarán con puestos similares a las que se encuentran en la nuestra. En la ubicación geográfica, esta se tendrá que seleccionar empresas que participen en la encuesta salarial con base en el lugar donde se encuentren físicamente, ya que sabemos que el sueldo y prestaciones que maneja un estado y otro es muy diferente. Las políticas salariales pueden variar, así como el perfil solicitado.
en la misma calidad de trabajadores, hay empresas que por su tamaño deciden contar o contratar a personal altamente calificado o con habilidades mínimas para desarrollar sus actividades. Dichas habilidades dependerán de los planes estratégicos de las organizaciones. Es muy importante analizar las características que presente el personal de la empresa participante, ya que estos pueden variar, y si tú te pones a comparar tu empresa con una donde contratan a puro personal capacitado o muy altamente capacitado, no va a haber una igualdad en lo que quieras comparar. Y por último está lo que es la política salarial, que esto nos dice que las políticas salariales dependerán en gran medida de la estructura salarial de las empresas, por lo cual debemos investigar y estudiar muy bien en las encuestas salariales cómo está diseñada y estructurada las aplicaciones de las políticas salariales, ya que hay características de empresas participantes que son muy dispersas, disparatadas, no tienen un buen control y ya cuesta mucho trabajo analizarlas de esta forma, interpretarlas y interrelacionarlas con nuestra información. Las especificaciones de los puestos comprendidos. Esto dice que los datos de la encuesta se usan como base para evaluar los puestos. Es importante el empleo de un método para determinar la participación de los puestos que proporcionen una información bien para conocer los niveles. La elección de los puestos depende fundamentalmente de los objetivos que se pretendan, del alcance de la encuesta y del tipo de la empresa donde se realice el estudio. El comité deberá determinar cuáles son los puestos de referencia como aquellos que sean más reconocibles en el mercado, los más representativos para las organizaciones o los que tengan mayor influencia en la curva salarial. Además, es fundamental identificar los puestos donde se realiza la investigación salarial, cuánto se pretende alcanzar, de qué tipo son, ya sean técnicos o especializados, cuáles son sus características generales y particulares y a qué nivel corresponde, entre otros. El comité deberá contar con toda la información necesaria de los puestos que se pretenda incluir en la encuesta, con la finalidad de recabar y analizar más rápidamente los datos. Asimismo, tenemos que es necesario que los puestos que se elijan tengan un alto grado de comparabilidad con las demás empresas participantes. Estos son 3 puntos. El primero, tenemos los puestos que representan diversos puntos de la curva salarial de la empresa. En el segundo punto se encuentran los puestos identificables fácilmente en el mercado. Y como tercer punto tenemos a los puestos que representen los sectores de actividades de la empresa, ya que el número de los puestos de referencia incluidos en la encuesta salarial es variable y dependerá del tipo de actividad de la empresa, así como de sus necesidades e intereses. Y de esta forma se escogerán los puestos de referencia que representen tanto en el mercado del trabajo como en la estructura de los salarios de la empresa. Los puestos de referencia son al mismo tiempo muestras de mercado externo del salario y la estructura interna de los salarios de la empresa. De ahí sean llamados puestos muestra y se escogerán con detalle para proporcionar comparaciones claras y concretas o correctas entre las empresas y el mercado. Eso sería todo por mi parte. Mi nombre es Joatsin y yo voy a continuar con el método a utilizar. Este se refiere al procedimiento que se va a seguir para aplicar la encuesta salarial. Para elegir el método ideal para tu empresa, debes de tomar en cuenta factores como el tiempo que vas a destinar a aplicar la encuesta, el presupuesto, el número de puestos a evaluar, entre otros. Ya tomando en cuenta los factores de tu empresa, puedes elegir entre estas 4 opciones. La primera sería el uso de cuestionarios. Este es el adecuado para estudios de tipo general.
La segunda opción serán las visitas personales. Este método requiere de un mayor presupuesto, de tiempo y de esfuerzo, pero el beneficio que tiene es que los resultados son más detallados y más exactos. El tercer método serían las reuniones con empresas y servicios de consultoría. Este es el ideal para las empresas que no tienen ya tiempo para aplicar las encuestas salariales, pero sí tienen dinero para poder pagar este servicio. Y el último sería el contacto telefónico. Este método es el ideal para estudios de tipo específico. También es ideal en caso de que la empresa ya haya realizado anteriormente una encuesta salarial y ya nada más necesite actualizar los datos. A continuación les voy a hablar acerca de la fijación de la información a suministrar. Así como se obtiene información de diversas empresas para hacer una investigación mucho más enriquecedora, también es importante que el comité determine qué información es indispensable solicitar para poder obtener el éxito al momento de hacer la encuesta salarial. Obviamente la información que se le solicite debe de responder a las necesidades y objetivos de la empresa que está realizando la encuesta. Mucha de la información que se va a solicitar será sobre lo siguiente: las formas de contratación, las prestaciones, generalidades del puesto, las técnicas, prácticas y procedimientos de la remuneración, el tipo de tabulador, el tiempo para determinar los aumentos, los beneficios para los trabajadores y otros aspectos relacionados a la remuneración de los trabajadores. Por último, les voy a hablar acerca de la construcción de los cuestionarios. Esto se refiere al tipo de información que se va a solicitar. Lo primero que se deberá de investigar será el valor del puesto, o sea, el salario. Posteriormente, toda la remuneración que lo complemente, que se encuentre dentro y fuera de la ley, como por ejemplo, bonos, vales, comisiones, aguinaldo, seguros, días de descanso, vacaciones, ropa y etc. Algunos de los elementos que deberá de contener este formato serán los siguientes. En primera, información de tipo general, como es el nombre de la empresa entrevistada. La dirección también deberá de incluir número de teléfono, correo, etc. El número total de empleados, los periodos en que se aumenta el sueldo, o sea, la política salarial, el nombre de la persona que está proporcionando los datos y la fecha de recolección de datos. También deberá de requerirse la información individual, como es el nombre del puesto, la descripción global del puesto, el sueldo mensual, la fecha del último aumento, prestaciones que estén dentro y fuera de la ley, privilegios como seguros, prestación del auto de la compañía, etc. Y también deberá de contener otros beneficios y prestaciones. Aquí se deberá de incluir todo tipo de beneficios que no sean de carácter general ni individual. En caso de tener alguna incoherencia, se deberá de evaluar junto con el comité para que tomen una decisión. Por mi parte sería todo. Va a continuar mi compañera Jacqueline. Mi nombre es Vanessa Jacqueline y yo les voy a hablar por último sobre la curva salarial. La curva salarial nos ayuda a tomar decisiones e interpretar los resultados para definir si existe equidad salarial, competitividad y sobre todo para conocer cuáles son los puestos que en algún momento determinado se encuentran sobrevaluados o subvaluados. Además, permite identificar pues la existencia de equidad interna en los mismos puestos sobre las organizaciones dentro de la competencia. Esto nos dice que en muchas empresas no hay equidad, los explotan mucho y pues les pagan muy poco. Entonces para eso sirve la curva salarial. Después tenemos como la definición. Pues la definición de la curva salarial es representada en una gráfica, tanto en un plano cartesiano. Aquí nos dice que hay dos tipos de forma: la forma de curva, que esta se especifica así, como lo ven aquí, y pues los puntos significan los sueldos. También tenemos la ayuda, que X es el valor de los puntos y la Y es el valor monetario. Luego tenemos sobre su lectura es en los planos cartesianos. Luego tenemos un ejemplo
que dice, tenemos los datos de dos empresas con características semejantes. Se observa cada una de ellas, las cuales son diferentes en sus respectivos puestos, y se realiza una gráfica de dispersión en la curva salarial. Y ya, bueno, una vez que tenemos los datos, que dice puesto, puntos, empresa A y empresa B, nos damos cuenta, tenemos que buscar en el punto, pues el valor más alto, que es 380, y pues el sueldo más alto de las dos empresas, ya sea la empresa A o la empresa B. Pues nos damos cuenta que aquí es la empresa B. Ya que tenemos esos datos, hacemos una tabla, la cual la vamos a interpretar. Y aquí el sueldo, se ponen los sueldos y después los puntos. Aquí la empresa A la vamos a representar con azul y la empresa B con rojo, pero nos damos cuenta que la empresa B es la que tiene pues más alto el sueldo y también está en los puntos más alto que la empresa A. Entonces nos damos cuenta que hay más equidad en la empresa B. Una vez que ya tenemos eso, tenemos otro ejemplo de gráfica, que es la dispersión incongruente. Esta nos ayuda para ver los puestos si son incomparables o no en las dos empresas. Entonces aquí nos damos cuenta que están en la misma línea, en los mismos puntos, pero en diferentes sueldos. Entonces aquí nos damos cuenta, llegamos a la conclusión que no existe equidad interna dentro de la organización, o interpretamos que una empresa tiene extremadamente su puesto sobrevaluado y la otra lo tiene subvaluado. Después tenemos la línea muy pronunciada. Esto significa que se trata, esta se va a graficar en forma inclinada. Y ya después, esta nos va a ayudar con los puestos más profesionales o funciones muy específicas, así como en cada empresa, que está el departamento de mercadotecnia, de contabilidad. Pues aquí las estructuras de los salarios son muy altas, ya que pues son casi los gerentes los directores de cada departamento. Ya después tenemos la línea un poco pronunciada. Esta se va a representar así con diferentes puntos en forma casi acostada. Y es muy sencillo de determinar, ya que las especificaciones de cada puesto, pues se trata de puestos muy operativos o de supervisión. Pero al mismo tiempo, pues se maneja una estructura salarial simple donde se renumera internamente bien cada puesto con su valor relativo. Y pues esa sería la última, pues esa última es mucho más fácil. Pues por mi parte sería todo.